En NTN 24 somos opinión. Para nosotros hay presos políticos en Cuba y el gobierno de Cuba tendría que liberarlos. Acabo de dar la orden a todas las estructuras de las FARC que suspendan los impuestos a toda la actividad económica legal que hay en las regiones. No se ha cumplido. Los comerciantes de nuestro municipio siguen llevando la vacuna, la extorsión. Cada gobierno, cada jefe de Estado tiene que tomar una decisión. ¿De qué lado están? ¿Con la dictadura o con la democracia? Investigación y análisis de interés para los latinos. La noche, de martes a viernes, a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Cansados de la crisis que agobia a su país, miles de venezolanos se tomaron las calles de Caracas. Ni el desafiante despliegue militar, ni los bloqueos ordenados por Nicolás Maduro pudieron impedir que llegaran manifestantes de otras ciudades para exigir el referendo revocatorio. Este pueblo se cansó, este pueblo está en la calle y los venezolanos queremos fecha del 20%, queremos revocatorio y lo vamos a lograr. El régimen chavista respondió con una contramarcha y ante la multitudinaria movilización opositora arreció sus amenazas. Porque tengo listo el decreto para levantar la inmunidad a todos los cargos públicos y que nadie utilice la inmunidad parlamentaria para conspirar, para complotarse, para matar, para ir contra el pueblo y su derecho a la paz. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el Canal de las Américas, el balance y los anuncios de la oposición venezolana tras la histórica jornada de protesta contra el régimen de Nicolás Maduro que vivió este jueves la capital venezolana. Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional de Venezuela, alerta sobre los riesgos que sigue afrontando la prensa independiente en el país bolivariano, en medio de ataques y amenazas de colectivos chavistas y la expulsión de varios reporteros internacionales que cubrirían la manifestación opositora. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la impresionante participación de venezolanos en la jornada de protesta convocada este jueves por la oposición. En la denominada toma de Caracas, más de 1 millón de personas salieron a las calles a exigir a una sola voz que el Consejo Nacional Electoral fije el cronograma definitivo para el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. La noticia, manifestantes que llegaban de otras ciudades para unirse a esta movilización opositora en Caracas tuvieron que sortear cierres de carreteras y fuertes controles ordenados por el régimen chavista. Y como es habitual, el oficialismo también convocó a una contramarcha. El punto clave de esta noticia, horas antes de la marcha de la oposición, el régimen de Nicolás Maduro arremetió nuevamente contra la prensa. A reporteros de varios medios internacionales no se les permitió el ingreso a Venezuela para cubrir esta manifestación. Además, hace 3 días, la sede del diario Nacional fue atacada por encapuchados con excremento y bombas Molotov. A estos hechos se suma una serie de amenazas contra el equipo periodístico y de producción de NTN 24 en Venezuela por parte de colectivos chavistas. Se armaron pero con pancartas y valor. Se pusieron sus zapatos más cómodos, se arroparon con los colores de su país y salieron a las calles. No importaba si llovía o hacía calor, no importaba si era día laboral, tampoco que algunos no pudieran caminar sino rodar. Acá lo realmente importante era cumplir una cita con su país, apoyar el clamor de miles de venezolanos que al unísono gritaron en la capital venezolana. Desde las 8 de la mañana así se veían las principales calles de Caracas. Una marea blanca inundó gran parte de la capital venezolana. El motivo era claro, exigir que se establezca una fecha al referendo revocatorio que busca la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.
que sea este año, porque si es en el 2017 no nos sirve. No nos sirve porque en el año 2017 se van a quedar este mismo gobierno. En cambio, si se hace este año, podemos pasar a un gobierno de transición y un cambio definitivo. La gran toma de Caracas, como se le denominó a esta multitudinaria movilización, como era de esperarse, fue en parte reprimida por las autoridades y por seguidores del chavismo. Los primeros impidiendo la libre movilización en puntos clave de la marcha y los segundos lanzando objetos contundentes contra quienes se manifestaban. A pesar de la militarización de la ciudad, quienes salieron a marchar llegaron hasta los 7 puntos de concentración, donde una vez más expresaron que no aguantan más. El 14 nos movilizamos en toda Venezuela para activar ese 20%. Pero si no es así, ese 14 nos movilizamos en protesta activa nacional en toda Venezuela, en todo el país. La marcha estaba antecedida de un anuncio del presidente Nicolás Maduro en el que, argumentando un eventual golpe de Estado, ordenó la redacción de un decreto para levantar inmunidad a los servidores públicos. Le he pedido que en el marco del decreto de emergencia económica y estado de excepción me preparen un decreto constitucional para consultarle a la Sala Constitucional para levantar la inmunidad a todos los cargos públicos, empezando la inmunidad parlamentaria en Venezuela. Durante la marcha, el presidente de la Asamblea Nacional le respondió al heredero político de Hugo Chávez. Cualquier extravío es posible tratándose del presidente. Yo le recomendaría, mira, ni siquiera como dirigente político, con serenidad, como un ciudadano venezolano, como un espectador, que por favor al presidente que se tiene que serenarse, tiene que equilibrarse, porque él, aunque no se haya convencido de eso, él es el presidente. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen sobre el tema de análisis de hoy. Respondiendo a la siguiente pregunta, ¿cree usted que la masiva movilización de venezolanos en contra del régimen de Nicolás Maduro logrará que ese referendo revocatorio sea realizado este año como lo está pidiendo la oposición? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico. Están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a estar analizando estas marchas desde diferentes ángulos. Voy a comenzar con Idania Chirinos. Ella es la directora de contenidos de NTN 24. Y la he invitado porque considero que es una de las periodistas que con mayor claridad entiende y comunica y analiza también la realidad que enfrentan en este momento los venezolanos. Para muchos latinos, pese a la gran cantidad de información que produce Venezuela, no es claro qué está sucediendo. Llevamos muchos años en una crisis, Maduro sigue en el poder y la oposición mantiene ese discurso fuerte a nivel internacional exigiendo un cambio de gobierno, utilizando siempre los canales democráticos. Idania Chirinos, es un gusto tenerla aquí en el programa La Noche. Gracias, Jefferson. Buenas noches para ti y gracias por la invitación. Idania, yo quisiera que usted le explicara a los televidentes del programa La Noche qué está en juego en este momento en Venezuela. ¿Qué marca la diferencia en este instante histórico en el cual miles de personas salieron a las calles hoy a marchar? Bueno, yo creo que la diferencia la marca precisamente esa cantidad de gente que salió a la calle. Esa cantidad de venezolanos que atendió la convocatoria que se hiciera para la toma de Caracas, que fueron capaces de sortear esa cantidad de obstáculos que la maquinaria, digamos, del gobierno colocó. Creo que nadie esperó, ni el gobierno, y me atrevería a decir que ni siquiera la propia oposición, que saliera más de 1 millón de personas. Mire, Jefferson, ayer yo manejaba unas cifras. Se calculaba que podían salir 600.000 personas, 700.000 personas. Para quienes conocemos la geografía venezolana y la geografía de la capital de Venezuela, los kilómetros en las diferentes vías que se llenaron hoy nos dan esa suma o nos hacen creíble la suma que los expertos en este tipo de cálculos están dando, que más de 1 millón de personas pobló las calles de la capital. Y cuando eso se compara con la gente que asistió a la convocatoria o que fue llevada a la concentración que
daba apoyo a Maduro, evidentemente el gobierno tiene que sentarse a pensar qué es lo que va a hacer, porque por más intentos que hizo de que los venezolanos no asistieran, con los despedidos de los últimos tiempos por haber firmado para solicitar el revocatorio, con la presión que se ha hecho sobre los empleados públicos, con la presión que se hizo, con los bloqueos de las 4 entradas principales de Caracas. Con todo y eso, ahí estaban más de 1 millón de venezolanos pidiendo ¿qué? Una fecha para el referéndum revocatorio. La diferencia la hace que de no atender este llamado que hacen los venezolanos, yo me quiero quedar simplemente, Jefferson, con una frase que Enrique Capriles nos daba en una entrevista el día de ayer. Los venezolanos quieren una salida pacífica, pero no jueguen con la paciencia de los venezolanos, porque un estallido social barrería el país, pero barrería también a quienes hoy ejercen el poder dentro del gobierno. Y Dania, ¿cómo entender que en medio de este descontento social que se percibe a través de esas imágenes que en este momento le dan la vuelta al mundo, cómo entender que Nicolás Maduro se sostiene en el poder? ¿Cuáles herramientas está utilizando para desconocer ese descontento social que, como usted bien lo dice, se está manifestando a través de medios pacíficos, pero que en cualquier momento puede generar un estallido social en Venezuela? Bueno, Jefferson, se entiende simplemente porque, como lo han dicho analistas internacionales, no lo somos ni usted ni yo, somos periodistas, pero hay un poder judicial que está sumiso ante un poder ejecutivo. Hay un poder judicial que simplemente ajusta decretos, aprueba leyes, ajusta circunstancias para que el pueblo venezolano se vea simplemente sometido. ¿Cómo entenderlo? Porque la oposición venezolana busca y quiere que este cambio sea de una manera pacífica y respetando la Constitución. Porque si otros no respetan el orden constitucional, la oposición y el pueblo venezolano quiere respetarlo. ¿Hasta cuándo y hasta dónde se puede contener ese deseo de cambio? Es lo que nadie sabe. Si usted ve, como nuestros televidentes a través de las imágenes que estamos poniendo en pantalla, la cantidad de gente que hoy estaba en las calles, pues la pregunta es una, ¿no? ¿Hasta cuándo se va a poder contener el descontento social? ¿Hasta cuándo se va a poder atajar la reacción del pueblo venezolano ante una crisis humanitaria que es evidente? No es un invento de los medios, no es una exageración de los canales, diarios, radios que hacen vida en Venezuela, nacionales e internacionales. Es una crisis que está allí, una crisis que lleva a una protesta social diaria y que hasta dónde se va a poder contener. Bueno, eso es lo que nadie sabe. No, y es una pregunta clara que nadie responde. Por ejemplo, esa disyuntiva, Dania, en la que está la oposición, por un lado utilizando los medios democráticos, utilizando las leyes, aferrándose al Estado Social de Derecho, pero por el otro lado el presidente Nicolás Maduro desconociendo ese Estado de Derecho. Entonces resulta, para muchos es una sin salida. Y Dania, para despedirme de usted, quisiera que también nos explicara un poco por qué es importante que el referendo revocatorio se haga este año, porque es una premisa fundamental, una bandera que al unísono y de manera consensuada han acordado todos los sectores de la oposición en Venezuela. Bueno, han acordado los sectores de la oposición en Venezuela, es el reclamo que hacen, por ejemplo, organismos internacionales como la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, es el planteamiento que ha hecho la oposición en la ONU, es el reclamo que se hacen desde otras ONG a nivel internacional. Porque, Jefferson, si el referéndum no se hace este año, los lapsos no dan para que se pueda cambiar un gobierno. Y la crisis de Venezuela, según la oposición venezolana y según los analistas políticos, pasa por un cambio de políticas, y para hacer un cambio de políticas públicas y de políticas gubernamentales, pues evidentemente tiene que pasar por un cambio de gobierno. Si el referendo se extiende al próximo año, ya según lo que dice la propia ley del referéndum revocatorio,
no llevaría a un cambio de gobierno, llevaría a un cambio de presidente, pero asumiría el vicepresidente, que en este momento la vicepresidencia la ejerce Aristóbulo Istúriz. Pero mire, yo le voy a decir algo. Por ejemplo, hay quien señala que si el referéndum se hace el año que viene, simplemente Nicolás Maduro haría una jugada política, haría un cambio en la vicepresidencia, destituiría o simplemente cambiaría a Aristóbulo Istúriz, por ejemplo, por Cilia Flores, la primera dama, la primera combatiente, como dice Maduro. Y sería ella quien pasaría a ejercer la presidencia hasta el próximo periodo electoral en el 2018. Esos son los tiempos políticos, eso es lo que busca el gobierno. Y para quien hace un análisis de esta situación, para eso es que se ha prestado el Consejo Nacional Electoral. Si en Colombia, en un mes, se puede implementar un plebiscito, ¿cómo es que no se puede implementar un referéndum revocatorio que llevan pidiendo los venezolanos 2 o 3 meses atrás? Esa es la pregunta y eso es lo que busca la oposición. Por eso se presiona para que el referéndum sea en el 2016 y no en el 2017. Finalmente, Dania, NTN 24, el equipo periodístico en Venezuela de nuestro canal de NTN 24 recibió recientemente una serie de instigaciones, de amenazas. Sabemos que en este momento hay muchos venezolanos que nos ven a través de la señal de internet, que nos siguen a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitter, a través de los enlaces que tenemos en internet para que esa señal llegue a Venezuela. ¿Qué va a pasar exactamente con las coberturas periodísticas que está haciendo NTN 24 teniendo en cuenta estas amenazas, Idania? No va a pasar absolutamente nada, nuestro compromiso sigue intacto, no va a pasar nada como no pasó cuando fuimos bajados de la parrilla de programación de las cableras que tenían a NTN 24 en su programación. Yo le voy a decir lo que pasó que nuestro equipo creció, pasó que de un corresponsal que teníamos, hoy en día tenemos 3. Pasó que nuestro compromiso creció, pasó que seguimos informando a los venezolanos a través de todas las plataformas digitales que usted acaba de mencionar. Es lo mismo que va a ocurrir en este momento. Nuestros reporteros tienen un compromiso, además con los venezolanos y consigo mismos. Nuestros reporteros salen a la calle todos los días a cubrir la información para informar a los venezolanos y a la comunidad internacional. Nosotros tenemos un compromiso con Venezuela que asumimos cada día, informar más y mejor de todo lo que allí está ocurriendo. Amenazas son muchas, son frecuentes, son continuas, pero allí estamos y allí vamos a seguir porque nuestro compromiso es informar a los venezolanos y a la comunidad internacional de lo que pasa en Venezuela. Creo que es un momento muy importante para dialogar contigo, Idania. Te agradezco el tiempo que nos has entregado a los televidentes del programa La Noche para analizar este tema que sigue dándole vueltas en la mente y en las principales planas de los periódicos a nivel internacional. Y es una situación en Venezuela caótica que cada vez genera más preocupación en todo el mundo. Idania, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la invitación.